Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a dar inicio a un nuevo proyecto que se llama el relato histórico. También en algunos libros viene como recuento. Recuento es volver a contar. ¿A qué nos suena la palabra histórico? Pues a la historia, ¿verdad? Precisamente en eso va a consistir nuestro proyecto. Vamos a narrar hechos históricos, verdaderos, que hayan acontecido en nuestro país. Obviamente los más sobresalientes. No tenemos que el relato histórico es un tipo de texto narrativo en el cual se relatan sucesos reales. Aquí no vamos a inventar nada. Vamos a tener que buscar información sobresaliente del evento histórico del cual ustedes vayan a hablar, en los que participaron personajes históricos, ¿sí? Tenemos que la función de un relato o un recuento histórico es dar a conocer momentos centrales de la historia de un pueblo o de una nación de manera amena, sencilla y fácil de comprender para los lectores, pero manteniendo la idea de apegarse lo más posible a la verdad histórica. Fíjense bien, aquí van a utilizar ustedes la paráfrasis. Recordarán que una paráfrasis es platicar o expresar el contenido de algo con tus palabras. Para esto vas a tener que leer sobre el hecho histórico y puedes también utilizar algo de información, pero también tienes que dar conclusiones o tienes que expresar tus puntos de vista utilizando paráfrasis. ¿Sí me explico? Bien. Por lo general, los relatos históricos narran las acciones en orden cronológico, ¿sí? O sea, en qué fue sucediendo cuando empezó, que si yo, por ejemplo, si pongo la independencia de México, que se dio el grito en 1810, que sucedió en 1811, etcétera. Eso es cronológico, de tiempo. Se divide en 3 momentos: inicio, nudo y desenlace. En el desenlace, muchachos, entra un poco lo que son las conclusiones de ustedes. ¿Qué aprendiste? ¿Te gustó? Si te gustó, ¿qué cosas nuevas o qué no sabías de ese hecho histórico? Ajá. Emplean verbos en pretérito y copretérito para exponer los acontecimientos. Recuerden, muchachos, que estos tiempos verbales los hemos manejado desde el principio del ciclo escolar. Pretérito, acción pasada, que se hizo en el pasado y se terminó en el pasado, ¿sí? Gobernó, martirizó, luchó, ¿sí? Y el copretérito, para exponer los acontecimientos, el copretérito es el que tiene las terminaciones aba y a, ¿se acuerdan? Por ejemplo, si digo que luchó, Miguel Hidalgo luchó por la independencia de México. En el copretérito digo, Miguel Hidalgo luchaba por la independencia de México. Sí recuerdan estos dos tiempos verbales y hay que aprendérselos, ¿sale? El narrador puede estar en primera persona si es protagonista. Fíjense qué curioso. Es como si nos fuera a platicar la historia de cómo sucedieron los hechos de la independencia el propio Miguel Hidalgo. Entonces ahí tendría que utilizar una primera persona, ¿sí? Yo di el grito de independencia en Dolores Hidalgo, ¿sí? Él nos va a platicar, entonces va a utilizar una primera persona. Si nada más alguien, una persona, un testigo, un escritor, nos platica los hechos que sucedieron, va a utilizar una tercera persona. Solamente si nos va a platicar los hechos de algo que sucedió. ¿Ustedes en qué tiempo van a narrar? ¿Primera o tercera? Pues tercera, porque ustedes no anduvieron ni en la lucha de independencia, ni en la Revolución Mexicana, ¿sí me explico? Pero aún así lo podrías hacer si tú te pones dentro del personaje principal de ese hecho histórico, ¿sale? Pero como tú te acomodes. Ahí les voy a dar luego la lista de cotejo de cómo van a trabajarlo, ¿sale? Bien, las características del lenguaje formal en relatos históricos. Aquí no vamos a utilizar cualquier lenguaje, ¿sí? En la escritura de un relato histórico, con frecuencia se usa el lenguaje o estilo formal, que se caracteriza por el empleo de palabras precisas y correctas de la lengua común de todos los hispanohablantes, el empleo de oraciones impersonales y el rechazo de los términos coloquiales y de los regionalismos.
Yo les he hablado mucho, por ejemplo, de la palabra harto. Tengo bien harta hambre. Son regionalismos. Es un hecho, más bien este término se utiliza mucho en esta región de Celaya, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir, y los criollos lucharon bien harto con Miguel Hidalgo. No, sí, porque es un estilo formal. Lucharon duramente, no sé. Ahí tienes que buscar la estructura que sea con un lenguaje formal. ¿Sí está claro? No podemos meter ni términos coloquiales, o sea, de cotidianos, ni mucho menos regionalismos. Ajá. Cuando se emplea el lenguaje formal en un relato histórico, las opiniones, los comentarios y la exposición de hechos se construyen siguiendo las reglas gramaticales y ortográficas. Fíjense bien, este proyecto va a ser escrito. Te voy a poner mañana un ejemplo en PowerPoint, pero tú lo vas a hacer en Word y me lo puedes mandar en PDF. De hecho, yo creo que lo más conveniente es solicitarlo en PDF, es más fácil para que lo puedan subir. Ajá. Pero para eso pues tienes que ver que haya reglas gramaticales y la ortografía que sea la correcta. De modo que se eviten expresiones con significados ambiguos o que pueden prestarse a varias interpretaciones. Recordarán que al principio del siglo también vimos lo que era la ambigüedad, que era cuando algo que decimos se puede interpretar de diferente manera. ¿Sí? Tenemos que ser muy precisos a la hora de utilizar o al redactar. Utilizar adecuadamente las reglas gramaticales y sobre todo las ortográficas. Recuerden que una palabra, si le pongo otra letra, puede cambiar el significado. Ajá, ¿está claro? Bien. También dentro de lo que es el relato histórico se maneja la sucesión y simultaneidad, que lo vimos cuando los cuentos de terror. Vean cómo todo lo tenemos que ir aprendiendo, muchachos. El relato histórico puede organizarse de manera lineal. Fíjense bien, lineal o diacrónica. Esto significa que los acontecimientos aparecen ordenados en sucesión, en orden de cómo sucedieron los hechos. ¿Qué pasó en la independencia de México en 1810, en el 11, en el 12, hasta el 21, 27, no sé? Todo cuando termina ya, ¿sale? Esa se llama diacrónica. Ajá. Y dice que va uno después del otro. Y responden a una relación de causa y consecuencia en la que unos hechos dan origen a otros. ¿Qué sucedió cuando la conspiración de Querétaro? Cuando los descubrieron, ¿sí? Dieron el grito inmediatamente. Bueno, eso lo de causa y consecuencia. Otro modo de organizar sucesos del pasado es de manera sincrónica, que es cuando se relatan acontecimientos simultáneos. En este caso, no es que se cuente todo al mismo tiempo, sino que, como aclara el autor, algunos hechos ocurrieron de manera paralela. Por ejemplo, ¿qué sucedía en Europa cuando México estaba en la lucha por la independencia? ¿Qué pasaba allá? ¿Cómo era la vida? ¿Sí me explico? Aquí entra lo que es la simultaneidad también. Dentro de esto, vuelvo a repetir, se va a trabajar el pretérito y el copretérito. Recuerden que los verbos en pretérito se emplean para expresar acciones pasadas que se dan por terminadas. Esto es bien importante. El pretérito es una acción pasada terminada. Por ejemplo, Benito Juárez fue presidente de México. Los verbos en copretérito se usan para expresar acciones pasadas que no se sabe cuándo terminaron. Benito Juárez realizaba las leyes de reforma. ¿Cuándo? ¿Cuándo las terminó de hacer? No sabemos. ¿Sí me explico? Bueno, sí sabemos porque la historia no lo dice, pero así como está escrito en el copretérito no se entiende como tal. Bien, el copretérito también se utiliza para mencionar una acción pasada que sucedió al mismo tiempo que otra, también pasada. Ejemplo, Benito Juárez se encontraba en el exilio cuando murieron sus hijos Pepito y Antonio. Se encontraba, fíjense bien, encontraba es copretérito. Murieron es una acción pasada también que es pretérito. Los verbos en copretérito se reconocen por las terminaciones aba e ia. Ajá.
Todo este video, chicos, les va a servir para su proyecto. ¿Está claro? Para que no nada más, ay, son muchas diapositivas y no las veo. Ustedes sabrán, porque vienen todos los términos que se van a utilizar, todos los aspectos. Dentro de los relatos históricos vamos a manejar las frases adverbiales. Las frases adverbiales también ya las hemos manejado. Son dos o más palabras que cumplen la función de un adverbio, que es modificar un verbo, un adjetivo u otro adverbio. Las frases adverbiales añaden información sobre las circunstancias en las que se realiza una acción. Algunas frases adverbiales son, tenemos las de modo, de esa manera, con tranquilidad, de buen modo, y tenemos las de tiempo, desde esa semana, de lunes a viernes, en menos de un minuto, y tenemos las del lugar, que es cerca de aquí, en un sitio como ese, muy lejos. Sí, todas esas son frases adverbiales. Recuerden que son dos o más palabras que obviamente se complementan con un adverbio. Y tenemos las frases nominales. Las frases nominales son grupos de palabras que se construyen alrededor de un nombre o sustantivo, el cual funciona como núcleo. Por lo general, las frases nominales forman bloques con significado más o menos fijo que se aplican a personas y situaciones concretas. Y les voy a dar unos ejemplos. Este tipo de frases se emplea con muchas finalidades. De ellas destacan las referencias a personas. Por ejemplo, Miguel Hidalgo, el padre de la patria. El padre de la patria sería una frase nominal. Los heroicos cadetes del castillo de Chapultepec, los niños héroes. Los heroicos cadetes es la frase nominal. El siervo de la nación, Morelos, hizo sentimientos de la nación. Escribió, ¿sale? Entonces, el siervo de la nación sería una frase nominal. Y las referencias a lugares, un paraje desolado, en medio del mar, más allá del horizonte. Si está claro, todos estos aspectos que les he mencionado ahorita, frases nominales, frases adverbiales, el copretérito, el pretérito, la simultaneidad, el lenguaje formal, la estructura que tiene el relato histórico, que nos habla de 3 momentos, inicio, nudo y desenlace, ¿sale? Yo les voy a mandar una lista de cotejo que van a tener que ir checando para que hagan su trabajo. El día de mañana voy a hacer todo lo posible para mandarles un ejemplo, pero ojo, se los voy a mandar en diapositivas y ustedes su proyecto es en Word. ¿Está claro, muchachos? Bueno, espero haya quedado claro el tema. Está muy sencillo, pero tienes que leer mucho y buscar información de páginas que sean muy confiables, ¿sale? Por favor, que tengan ustedes un bonito día y a empezar esta otra parte del momento 2 con todas las ganas del mundo. ¿Sale, chicos? Bueno, bonito día. Bye.